Ya. Buenos días, como estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética, grupo número 3, nuestro tema es la intoxicación alimentaria por salmonela. Nuestro asesor, Astrid Calero. Resumen, la salmonela es una bacteria que frecuentemente da origen a enfermedades causadas por los alimentos. También es conocida como intoxicaciones alimentarias por los CDC. Estiman que cada año en Estados Unidos la salmonela da origen a 1 millón de casos de enfermedades causadas por los alimentos. Los problemas gastrointestinales por el consumo de alimentos contaminados representan uno de los mayores problemas de salud. La infección más común por las bacterias de salmonela. Generalmente los lugares que presentan sus servicios a la alimentación se mantienen un control elevado por especialistas en el área. Sin embargo, estudios realizados en Estados Unidos y países de Latinoamérica como Venezuela, Brasil, México, Colombia, Argentina, se detectó una inadecuada manipulación de los alimentos, por lo que podría causar infecciones por enterobacterias. Estas bacterias son transmitidas por la vía fecal-oral, lo que simboliza una mala higiene en lugares de los proveedores de alimentos, los que se detectó algún brote por infecciones de salmonela. Se supusieron en un desarrollo tanto como comedores y los lugares de procesamiento de alimentos, sus productos, dando resultados positivos a infecciones por enterobacterias, entre ellos la salmonela. En algunos casos se detectaron especies resistentes a antibióticos, dificultando así el tratamiento hacia las personas que contraigan alguna de ellas. El riesgo de contraer las bacterias de la especie de salmonella aumenta en personas que consumen alimentos procedentes de aves y que no estén debidamente cocinados o que trabajen en algún lugar de producción de este tipo de alimentos y no practican una debida higiene y desinfección en el área de trabajo. Siguiente. Nuestra introducción. La presente información se enfoca a la intoxicación alimentaria causada por la salmonela. La salmonela se encuentra naturalmente en el tracto intestinal de diversos animales de sangre caliente, incluyendo al hombre, y que se comporta como un patógeno intracelular facultativo y se podría definir como una enfermedad que se frecuenta en el aparato intestinal y daña dicho órgano. La salmonela, mejor conocida como una bacteria, se encuentra en animales, pájaros y también en los humanos. La bacteria de la salmonela se transfiere a través de los alimentos que están previamente contaminados con heces. Y esto provoca grandes problemas de salud a nivel mundial, tanto como en países industrializados como de vías. Esta enfermedad es producida por una ingesta de alimentos y líquidos contaminados o desechos o productos de animales. Es importante recalcar que cualquier alimento puede estar contaminado por la bacteria de la salmonela. Esta puede ser transferida por alimentos previamente contaminados, como lo hemos dicho anteriormente. También puede ser transferido por una persona que esté infectada y además tenga las manos sucias. Las manos suelen estar en vehículos de transmisión de enfermedades a través de los alimentos, ya que uno de los medios de propagación de bacterias más patógenas, y son una barrera contra las enfermedades, las infecciones, entre las que incluyen los trastornos gastrointestinales. Debemos tener en cuenta que las manos tocan muchas cosas a lo largo del día, y podría ser la parte del cuerpo que está más expuesta a microorganismos. O si una persona infectada tiene un contacto con los alimentos, este tipo de transferencia se llama contaminación cruzada. Es una bacteria encontrada en las heces de las personas infectadas. Por eso, la higiene personal es muy importante para evitar contraer esta bacteria y muchas más. Los alimentos implicados con la mayor frecuencia de la transmisión de salmonella incluyen la leche y sus derivados sin pasteurizar. Siguiente. Situación problemática. Estudios realizados mundialmente han constatado que las infecciones gastrointestinales son una de las causas más importantes de morbimortalidad entre los lactantes. Niños y ancianos se han evaluado que en Asia, África y Latinoamérica la probabilidad de que los niños mueran antes de los 5 años puede llegar al 50%. La relación existente entre la inadecuada manipulación de los alimentos y la producción de infecciones gastrointestinales a través de eso ha sido ampliamente demostrada y una gran variedad de microorganismos, entre ellas la salmonela, está asociada a esta transmisión. La inocuidad alimentaria en la actualidad y la preocupación mundial, una de las metas prioritarias de organismos, tanto nacionales como internacionales. A pesar de ello, las enfermedades transmitidas por los alimentos se encuentran entre los principales problemas de la salud pública. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, estima que para el año 2008
3,3 millones de personas fallecieron por causa de enfermedades diarreicas, en la mayoría de los casos atribuidas al consumo de agua y alimentos contaminados por falta de higiene en la manipulación de los mismos. En los últimos años, diversos estudios han reportado un aumento a la resistencia antimicrobiana en cepas de salmonela, aisladas de alimentos de origen animal. Como sabemos, los productos de origen animal son uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial. Por ello, se tiene una inadecuada manipulación desde su producción hasta el proceso de cocinarlo. Uno de los grandes problemas en muchos países es lo que no existe, es una orientación y una exposición de los cuidados que se debe tener a la hora de ingerir alimentos. Es importante tomar en cuenta todos los aspectos y dar a entender cómo se realizan estos procesos para que no haya cepas de infecciones, porque esa bacteria se puede evitar en muchas muertes en niños y adultos mayores. A partir de lo antes escrito, el grupo de investigador trató de darle respuesta a la siguiente pregunta. Siguiente. Anterior, por favor. Enunciado del problema. Posteriormente se describe el enunciado del problema, el cual se plantea a través de una interrogante a la que el grupo trató de darle respuesta. De igual manera se detallarán los objetivos tanto como generales como los específicos, los cuales permitieron que la investigación concretice las metas propuestas sin desviaciones del tema. ¿Cuáles son los efectos de la intoxicación alimentaria por salmonela? Siguiente. Aquí podemos ver unos efectos: fiebre, náuseas y vómitos, malestares estomacales, calambres, deshidratación y diarreas. Nuestros objetivos. Objetivo general: determinar la incidencia de la salmonela en distintos alimentos y las reacciones que provocan en el cuerpo humano a través de la alimentación. Objetivos específicos. Número 1. Identificar los malos hábitos de higiene al consumir y preparar los alimentos. 2. Demostrar cómo afecta la salmonela a los seres humanos al consumir alimentos de mala calidad. 3. Implementar medidas de control apropiadas para evitar un problema de dimensión mayor. Siguiente. Justificación. La motivación principal para el desarrollo de esta investigación fue encontrar información sobre la intoxicación alimentaria por salmonela y determinar la incidencia de salmonela en distintos alimentos y las reacciones que provoca en el cuerpo humano a través de la alimentación, y de demostrar la importancia de una buena higiene que influye en la alimentación. Por ello, el objetivo que se tiene es identificar los malos hábitos de higiene de consumir y preparar alimentos, ya que es importante saber todos aquellos procesos que se deben seguir para preparar alimentos, y de igual manera evitar alimentos que se puede notar la mala manipulación de ellos. Y estos son los principales factores de riesgo. Los alimentos mayormente implicados son los huevos y sus derivados y las cremas, la carne de cerdo y sus derivados, la carne de pollo, muy poco probable, pero puede darse en ensaladas y vegetales. Al concluir la investigación, se obtendrán resultados que se pueden recomendar a más personas, creando efectos multiplicadores, para intentar disminuir la bacteria de salmonela en la alimentación, generando infecciones como fiebre, tifoidea y gastroenteritis. Los resultados podrán dar las pautas para trabajar por una cultura que se enfoque principalmente en la prevención de salmonela. Entre los aspectos más importantes por lo que es necesario esta investigación es que en la actualidad vivimos con mucha contaminación en los alimentos causada por la salmonela, ya que los alimentos callejeros generan alto riesgo por la mala contaminación y el mal hábito de higiene. Se trata de demostrar que la importancia de la buena higiene influye en la alimentación de manera directa en la vida cotidiana, y que la bacteria de la salmonela es una de las bacterias más alarmantes que deterioran la salud. Siguiente. Métodos. Se realizó un estudio de tipo descriptivo basado en artículos científicos sobre la salmonela. Se tuvieron en cuenta los artículos que incluyeran brotes asociados al consumo de pollo entre enero del 2000 y agosto del 2010, estudios de casos y controles y brotes en los que estuvieran involucrados la salmonela. Salmonela en manipuladores de alimentos.
Las enfermedades transmitidas por alimentos representan un alto índice de mortalidad en las personas, convirtiéndose este en uno de los principales problemas de salud pública. Existen dentro de las universidades del país diversos comedores que son cotidianos por nutricionistas, que son coordinados por nutricionistas y que se encargan del debido funcionamiento de esto. Sin embargo, se detectó que podría haber una mala manipulación inadecuada de los alimentos. En fin de poder comprobar la relación de esta inadecuada manipulación de los alimentos infecciosos y gastrointestinales, se realizó una investigación en los comedores de la universidad. Entre las bacterias que se asocian a este tipo de transmisión se encuentran la salmonella, Staphylococcus aureus y algunas especies de Clostridium, Campylobacter, Listeria monocytogenesis y algunas de las especies de Escherichia coli. La presencia de estas bacterias, en especial las de origen fecal, como E. coli, indican una higiene muy deficiente por parte de los manipuladores de los alimentos. La población estudiada obtuvo que se representa por 40 manipuladores de alimentos que elaboran en los comedores de una universidad del estado de Zulia. Siguiente. Nuestros resultados. La recolección de las muestras se llevó a cabo durante los meses de abril de julio del 2009 y estas se recolectaron en envases plásticos estériles. Posteriormente fueron envasadas y llevadas al laboratorio donde fueron incubadas en medios selectivos. La Salmonella Shigella agar, Psilosa lisina, desoxicolato de McConkey y en el medio de enriquecimiento conocido como selenito. Se incubó las placas a temperaturas de 35 a 37 grados centígrados por un periodo de 24 horas. Y el caldo selinito incubó a la misma temperatura con un periodo diferente de 6 a 18 horas. Como resultado, se obtuvo que 4 de las 40 muestras puestas en el estudio dieron positivo por salmonella. En nuestra gráfica de aislamiento de salmonella podemos observar que los manipuladores de alimentos de estos dos comedores, de los universitarios del estado de Zulia de abril del 2009, el 4,10% dio positivo a salmonella y el 36,99% dio negativo a salmonella. Siguiente. Características generales por los brotes de salmonella y aureus por consumo de pollo. En el siguiente cuadro podemos observar. En el 2009, en Inglaterra, el tipo de brote fue local. El microorganismo encontrado fue Enteriditis tipo 1. El alimento asociado fue el pollo al curry. El lugar a donde ocurrió fue un restaurante. El número de personas afectadas fue de 281 personas. El número hospitalizado fue de 1. En el 2008, en una isla Reunión, el tipo de brote fue local. El microorganismo encontrado fue Weltebranden. El alimento asociado, pollo frito. Lugar donde ocurrió el brote, una reunión social. Número de afectados de 26 personas. El número de hospitalizados fue de 0. En el 2007, el país de origen fue en Austria. El tipo de brote fue local. El microorganismo encontrado fue Aureus. El alimento asociado fueron las alas de pollo. El lugar de brote fue en un internado. El número de afectados fue de 113 y el número de hospitalizados de 101. En el 2004, en Honduras, el tipo de brote fue local. El microorganismo encontrado fue la enteriditis. El alimento asociado al pollo frito. El lugar donde ocurrió el brote en un restaurante y el número de afectados fue de 195 personas y el número de hospitalizados de 39. En el 2006, en Estados Unidos, el tipo de brote fue de multiestado. El microorganismo de Newport. El alimento asociado fue el pollo. El tipo de lugar donde ocurrió el brote fue un restaurante. El número de afectados fue de 400 personas, a un aumento, y el número de hospitalizados fue de 59. En 2004, en Estados Unidos igualmente, el tipo de brote fue de multiestado. El microorganismo encontrado fue la enteriditis. El alimento asociado fue el pollo y el lugar donde ocurrió el brote fue un restaurante y el número de afectados fue de 218 personas. El número de hospitalizados de 39. En el año del 2007, igual en Estados Unidos, el tipo de brote fue de multiestado. El microorganismo encontrado
fue la enteriditis, el alimento asociado, el pollo. El lugar donde ocurrió el brote en un restaurante, el número de infectados fue de 215 personas y el número de hospitalizados de 66. Siguiente. Como factores de riesgos asociados al consumo del pollo contaminado por la salmonela, tenemos los siguientes, como comer pollo fuera de casa, como en restaurantes, comer pollo a medio cocer, falta de procesos de desinfecciones, pollo contaminado desde la producción primaria, contaminación cruzada entre materias primas crudas y pollo preparado, tiempos largos de la descongelación de pollo a temperaturas inadecuadas como de 13 grados centígrados, tiempos prolongados de enfriamiento de pollo preparado, sacrificios de pollo en condiciones higiénicas ineficientes. Siguiente. El brote de las infecciones por la salmonela multiresistentes vinculados al producto del pollo crudo. Como tenemos en el caso de Estados Unidos, entre el 8 de enero de 2018 y el 27 de enero de 2019, se reportó un total de 129 casos de personas infectadas por la salmonela infantis, dándose este brote en 32 estados del país. Al realizar esta técnica secuenciales del genoma completo, la última prueba mencionada mostró que estos dichos casos de infección estaban muy relacionados genéticamente, lo que significaba que simboliza una gran probabilidad de una fuente de infección común. Al realizar una entrevista a las personas contaminadas por la salmonela, se les preguntó que qué alimentos habían consumido la semana anterior al enfermarse. El 87% de las personas entrevistadas respondió que había ingerido productos de pollo. Cada persona lo había ingerido en lugares diferentes y de muchas marcas. Y eso llegó a que se demostró que las personas afectadas por esta enfermedad fue por una mala manipulación de pollo crudo o semicrudo, ya que se encontró un brote de Salmonella infectis en 76 mataderos y plantas de reproducción. La cepa de la salmonela obtenida en la muestra de estos lugares estaba muy relacionada genéticamente con la cepa de la salmonela de las personas enfermas. Como los datos indican, la cepa de la salmonela está de este presente pollo es por los pollos crudos o por los pollos vivos. Y sin embargo, la investigación mostró que no tenía una relación genética como se había mencionado anteriormente, ya que ningún proveedor era en común. Siguiente. Enterocolitis por la salmonela. Esta infección bacteriana es causada por la bacteria de la salmonela. Podemos decir que es una intoxicación por los alimentos. Como sabemos, una de las causas por la salmonela es la intoxicación. Las más comunes son el consumo de los alimentos, como el pavo, el relleno para pavo, el pollo o los huevos crudos. Los huevos crudos o no se han sido cocinados o almacenados adecuadamente. También tenemos alrededor de las familias con infección recientemente de la salmonela, las mascotas como las iguanas, los lagartos, las tortugas o serpientes, ya que estos son reptiles que podían ser productores de la salmonela. También está la manipulación de aves de corral vivas. Si nosotros tenemos un sistema inmunitario debilitado, estamos más propensos a la bacteria salmonella. Siguiente. Salmonella entérica.
Esta es un agente relevante por el impacto que esta tiene en la salud pública, como también en la salud animal. Como sabemos, la bacteria Salmonella pertenece a la familia Enterobacteriaceae y esta se constituye por una bacterias gram negativo intracelulares facultativas se agrupan en especies de grupo S. Los serotipos que causan esta enfermedad en animales de sangre caliente se encuentran en la subespecie entérica, ya que estos poseen un exceso rango de huéspedes y en muchos de los casos generan una enfermedad gastrointestinal a los seres humanos. La salmonela es transmitida por la ruta fecal, oral, ya sea directa o indirectamente, por medio de los alimentos, ya que esta tolera el acidez del estómago y la gran osmolaridad del intestino delgado y es capaz de poder resistir la fagocitosis mediada por las células dendríticas y macrófagos. Los macrófagos son considerados blancos a la infección debido a que la bacteria está vinculada incisivo, gastando como la vácula que abarca la salmonela. Siguiente. Como tenemos las islas de patogenicidad, el genoma de las bacterias entéricas se encuentra sujuzgada a una intensa bioselectiva, obligado a factores que incluyen la lucha con la microbiota normal, el negocio de los nutrientes en el ente y en el círculo y la interacción con la respuesta del inmune del hospedero. Las SPI son las que determinan estrategias diferenciales entre los distintos tipos S. Los SSTT son estructuras con relación a jeringas mediante las cuales se secretan proteínas efectoras que ayudan a los patógenos a saltar células humanas como también de animales. La SPI1 está relacionada con la igualación de las células fagocitadas mediante una crítica que involucra la variación del citoesqueleto. También participa en la crítica de recuperación de intracelular, interviene la respuesta inmunitaria del hospedero y en algunos genes relaciona con los estudios biológicos. Los mecanismos por los que la salmonela genera una micosis no solamente requiere el pasaje de las islas por separado como la SPI1, la SP2, la SSTT, la SPI2. Estas son las que codifican alrededor de 32 genomas entre los que destacan el SSTT y sus proteínas efectoras que regulan la recuperación y supervivencia de la salmonela, ya que esto obliga a conducirse una intriga nota y además regula a sus genes para que la crítica infecciosa sea exitosa. Las biomoléculas. Los estudios de las biomoléculas le permiten a la salmonela sobrevivir a dadivoso laxo en medio de las granjas y también hace que envenene como la carne, los huevos, los alimentos derivados de ellos, los que siguen siendo vínculo principal de los brotes de la salmonela. Adicionalmente, se ha identificado las biomoléculas naturales de la salmonela, como tenemos el tomate fresco, la zanahoria, los hongos, entre otros. Esto da una importancia, representa una dificultad primordial en la compostura alimentaria, ya que actualmente no hay una bacteria que pueda datar una economía sustanciosa de las biomoléculas formadas por los patógenos en condición de frescos de inicio vegetal.
La salmonela es considerada un bacilo que se transmite frecuentemente en la aldea humana desde los animales, por lo tanto tiene el derrame de accionista al lineal determinante entre pacientes que han estimado a través de lo mencionadas las malas prácticas que se dan en las granjas, como las malas prácticas veterinarias, el consumo de los alimentos exóticos. Tenemos el ejemplo de Chile, ya que la micosis con la salmonela está relacionada al consumo del avio japonesa, como más conocido el famoso sushi, ya que estos alimentos han provocado que tengamos un cuadro alto en diversos grupos de cordialidad, incluyendo a los lactantes y a las mujeres embarazadas. La salmonelosis, todos sabemos que esta es una enfermedad que produce náuseas, vómitos y diarrea. La bacteria llamada salmonella, esta infección contrae al ingerir alimentos que la contenga. Es considerada una infección común, pero si esta infección llegara a la sangre, podría que la bacteria llegara a ocurrir con un paciente más propenso a que se afecta más grave. Como por ejemplo tenemos el SIDA, ya que esto altera el sistema inmune y lo debilita. También está el cáncer, ya que si el paciente ha recibido quimioterapia recientemente, tiene el riesgo de enfermarse de enfermedades graves. Están los trasplantes como el corazón, el pulmón, los drepanocitosis, ya que estos son los que afectan la sangre. Están los pacientes también que ingieren las dosis elevadas de fármacos que afectan el sistema inmunitario. En sí, la infección de la salmonela en la mayoría de los casos se limita, o sea, se quitan sin necesidad de un tratamiento, pero hay casos que sería más común en ir al hospital, ya que se va a necesitar antibióticos intravenosos, pero si el paciente es de grave, un doctor le puede recetar antibióticos vía oral, podría tardarse entre 2 semanas o incluso varios meses. Tenemos también que recordar que la bacteria salmonella en simple vista no se ve, como por ejemplo tenemos este huevo. A simple vista nosotros lo vemos natural, que está en un buen estado, pero como dice la teoría, que no tiene ningún significado en su color, sabor o cualquier otra característica, por lo cual es muy fácil que toda la población nos infectemos a través de este medio. Como análisis del trabajo, la mala manipulación de los alimentos puede llegar a afectar gravemente la salud de una persona. Existen diversas formas de manipular los alimentos para evitar las enfermedades de grado menor y en grado mayor, ya que existen los alimentos que por naturaleza tienen este cierto índice de bacterias y al momento de manipularlo de esta mala manera, lo único que estamos causando es que el producto sea más patógeno, ya que el ser humano tiene la capacidad de volver un producto menos a más patógeno. Como conclusión tenemos, con base a los resultados, podemos incluir que la intoxicación alimentaria por la salmonela es una verdadera amenaza a la salud mundial y la afecta de higiene personal que esta contiene con los alimentos y la mala cocción de los asimismo, consiguiendo una intoxicación alimentaria por la salmonela. De igual forma, es importante recalcar que aunque a la mayoría de los casos presenta una escasez de gravedad, en ocasiones puede llegar a la sangre y causar una infección más grave. Siguiente. Las recomendaciones serían lavarse cuidadosamente las manos con frecuencia y siempre antes de cocinar o limpiar. Limpie los platos o utensilios que hayan tenido algún contacto con carne de res, carne de ave, pescado o huevos crudos.
No coloque carne ni pescados cocidos de nuevo en el mismo plato o recipiente en donde está la carne cruda, al menos que haya sido lavado adecuadamente. Siguiente. Para prevenir la intoxicación alimentaria tenemos las siguientes. Cocine los alimentos congelados con el tiempo completo recomendado en el paquete. No utilice alimentos vencidos, alimentos empacados con el sello roto, ni latas que tengan muecas. No consuma alimentos que tengan olores inusuales o sabor a descompuesto. No beba agua de arroyos o de pozos que no estén tratados. Solo beba agua que haya sido tratada o clorada. Bueno, esto sería todo. Gracias.